violencia en Colombia y por qué. ¿A quiénes señala ustedes, sobre todo la violencia que nos ha ocurrido en los últimos 70 años? Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel, y buenas noches para todos. Pues la violencia política es la que siempre... Hay muchas formas de violencia, pero aquí cuando hablamos de la violencia, fundamentalmente nos estamos refiriendo a la violencia política. Tiene su origen es precisamente en la política, porque el causante de esa violencia ha sido la mala dirección, el mal liderazgo, la mala administración. Nuestros gobernantes han sido casi siempre empíricos y con deseos de servir, pues tratan de dar ideas que favorezcan al pueblo para que se vote por ellos. Pero ese empirismo los coloca en una condición de mucha deficiencia administrativa, gerencial, de gestión y lógicamente de liderazgo. Entonces, el liderazgo político en Colombia ha sido muy débil. Quizá de pronto hasta desarrollado no por los más intelectuales y los más capacitados, los más académicos, los más científicos, sino por aquellos que en vista de que nadie lo hace bien, entonces ellos se consideran que pueden hacerlo un poco mejor y se meten en eso. Pero eso, primitivismo y esa forma de hacer las cosas de ensayo-error, pues genera mucha confrontación y ese es el origen de la violencia política. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, en síntesis, usted habla de falta de calidad en todos los sentidos, de cualidades de los dirigentes políticos, la corrupción, el desconocimiento y la falta de programas de desarrollo. Mi coronel Saldaña, sus 2 minutos al respecto, si es tan amable. Sí, claro, mi coronel. Vuelvo y pido excusas, no he podido meterme en la pantalla. Bueno, pues sí, si la violencia es política en Colombia, pues los responsables son los políticos, así como dice la pregunta. Es decir, los primeros partidos, liberal, conservador y comunista. Y ahora los 9 partidos políticos. ¿Por qué? Lo más importante, la fundamentación. Y voy a hacer 3 segmentos de la historia. Uno, la guerra de los 1000 días, con un grupo de guerrilleros liberales en distintas regiones del país tras la derrota del ejército liberal en la batalla de Palo Negro. Hicieron un conflicto para pasar a ser irregular. Ahí vino la contraguerrilla, las guerrillas. Después otro segmento es el de la guerra de los 1000 días, sabemos que fue en el 2002 y 3 años atrás. Entre 1948 y 1958, conformados por campesinos y militares del Partido Liberal Comunista en distintas regiones del país. Y el otro segmento es el de la radiografía de la violencia de Colombia en 1960 con el Frente Nacional. Por supuesto que estoy de acuerdo con mi coronel Iván González que no hay idoneidad en quienes nos han gobernado y lo han demostrado en todas sus acciones. Listo, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, su punto de vista es que hay unas etapas en la historia muy específicas y fundamentales y sobre todo señala eventos claros como la guerra de los 1000 días que dejó muchas secuelas, la violencia del 48 al 58 y luego del 58 al 66 y señala también que coincide con los 3 puntos de mi coronel González. Entonces ahora remontémonos exclusivamente a la violencia que conocemos como la tripartidista, que la ha definido así la Fundación, de los últimos 70 años. ¿Cómo ven ustedes el rol que ha tenido las fuerzas militares y de policía frente a lo que mismo ya que definieron la pobreza estructural de la dirigencia política, casi que trasladándole a las fuerzas militares esas responsabilidades? Mi coronel González, tus 2 minutos, si es tan amable. Mi coronel, pues ante la confrontación de facciones que son conservadores, liberales y comunistas, pues el único organismo patriótico centrado en el interés nacional
fueron las fuerzas o han sido las fuerzas militares y de policía, porque esa es su misión. Y además, si no lo hubiera hecho, pues ninguna otra organización podría hacerlo, de tratar de separar la confrontación entre estos tres bloques fanáticos, ciegos y violentos, porque la única organización seria y duradera que ha existido en el país, pero en otro campo muy diferente, pues es el de la Iglesia. Y la Iglesia, en una guerra interna civil armada, pues no tiene prácticamente sino solamente que dar consejos y emitir bendiciones. Entonces, las fuerzas militares han tenido que actuar también con fuerza para mantener separadas estas pasiones. Y eso pues le ha costado mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, mucho patriotismo, mucho heroísmo, mucha dedicación, pero en el tiempo de la violencia política fue la única que fue capaz de sostener la nación, hasta tal punto que los dos partidos mayoritarios, liberales y conservadores, pues tuvieron que rogarle a un militar que se asumiera el mando para que gobernara por la fuerza de la convicción que da la fuerza de las armas, porque ellos se declararon totalmente incapaces de manejar el país. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi coronel, entonces resumiría lo que usted nos dice, que el problema ha sido debilidad institucional y en muchos casos inexistencia de conceptos institucionales debido precisamente a la poca idoneidad y la incapacidad de los dirigentes políticos. Mi coronel Saldaña, sus 2 minutos al respecto, si es tan amable. Sí, mi coronel, me cortas y me alargo, me hace el favor. Comienzo diciendo que la garantía de la estabilidad en Latinoamérica y en Colombia ha sido la carencia de veleidades marxistas en los sectores castrenses. Es decir, en el caso de Colombia, las fuerzas militares han jugado un papel importante y son como un dique que contiene el zarpazo del comunismo. No obstante tener comandantes en jefes incompetentes, las fuerzas militares han sido siempre y serán leales a los gobiernos, pero especialmente apegados a la constitución política de Colombia. Han sido en todo tiempo quienes han salvado en momentos cruciales al país, como por ejemplo en el periodo de la violencia del 48 al 58, cuando se les salió de las manos a los políticos de esa entonces, Laureano Gómez, y que fue el general Rojas Pinilla, que entre los dos, Laureano Gómez y Lleras Camargo, llamaron en una reunión que hicieron en España, llamaron al Rojas Pinilla a que les ayudara y lo subieron al poder. Y después la Junta Militar fue la transición para volverles a entregar, después de que Colombia iba por buen camino, volverles a entregar el gobierno a estos señores del Frente Nacional. Y su gobierno, pues, del presidente Rojas Pinilla, trabajó muy bien en obras de infraestructura. Considero un plan pionero de los militares en planeación y conducción estratégica de la guerra nacional a corto y mediano plazo, el plan Lazo, que comprendía acciones cívicas antes que combates y atraer la sociedad civil a los militares que arreglaban el país definitivamente y asumieron funciones de las autoridades civiles. Mi respuesta, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, en síntesis, usted le agrega que además de lo que dice mi coronel González, del sacrificio de la institucionalidad militar, cubriendo unos espacios de ausencia de instituciones, podemos deducir de lo que usted nos dice que ha sido la lealtad con Colombia, un sacrificio total, y que por primera vez en el gobierno militar de Rojas Pinilla, el país tuvo una línea estratégica de conducción del desarrollo, pero que en el momento en que se transición por medio del gobierno de los 5 generales, cuatro almirantes, perdón, 4 generales y un almirante, que se llamó la Junta Militar hacia el Poder Civil, allí se descompuso y volvió nuevamente a lo anterior. Bueno, entramos a un punto aquí en el cual seguramente su concreción y su apunte donde nos va a traer mucha más claridad, y es
que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán ha sido utilizada como por los comunistas con el argumento de que ahí comenzó la violencia en Colombia. Y pues en Fundel hemos demostrado que eso venía antes gestándose y que ha sido más bien como una maquinación. Pero ese es el planteamiento nuestro. Queremos escuchar el de ustedes los dos respecto a si consideran lo mismo o tienen que agregarle más o quitarle o corregirle respecto a en qué incide realmente la muerte de Gaitán, si es el origen o es como el florero de Llorente que hace que todas estas pasiones se exacerben y nos lleven a donde estamos. Mi coronel González, sus 2 minutos. Gracias, mi coronel. No, pues haciendo una mirada rápida a la historia, pues la muerte de Gaitán o el asesinato no fue el inicio de la violencia bipartidista o política, digamos la política, porque antes era bipartidista. Después de la Constitución de 1886, pues vino la confrontación entre liberales y conservadores que generó la Guerra de los 1000 días, que no fue tanto ni siquiera guerra, sino violencia política. Y esa hegemonía conservadora que se inició con la Constitución, pues generó muchos rencores y resentimientos en el partido contrario, que no se le daba la oportunidad de gobernar también, se le excluía, a pesar de que ellos tenían deseos de imponer muchas ideas liberales para modernización del gobierno y de la administración pública, utilizando ideas de la Revolución Francesa, ideas de eliminación de muchas condiciones del concordato, etcétera, etcétera. Pero esa hegemonía llegó hasta 1929 o 30, cuando se hizo al poder el liberalismo, pero para ejercer otra hegemonía, que es la hegemonía liberal. Y por supuesto, en la misma forma como ya lo había hecho la hegemonía anterior conservadora, excluyendo entonces a los del partido contrario de la administración pública. Y esa condición llegó hasta el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que digamos fue el culmen de las pasiones y de los disgustos y el desahogo de toda esa circunstancia, de malos entendidos entre los dos partidos, pero ahí ya estaba entrando con mucha fuerza el comunismo y por lo tanto comenzó a generarse la violencia política tripartidista entre facciones. Creo que esa es la explicación de por qué se cree que Jorge Eliezer Gaitán fue el inicio de la violencia tripartidista, pero realmente venía ya desde bastante tiempo atrás, los tres partidos compitiendo por el poder. Muchas gracias. Perfectamente claro, mi coronel, entonces no hay que agregarle nada más. Mi coronel Saldaña, respecto a ese punto, ¿es el origen Sí. o o coincide usted con mi coronel González? No, pues es un florero de Llorente, mi coronel, y estoy completamente de acuerdo con, con el enfoque, obviamente, que le da mi coronel Iván González. No fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el inicio de la violencia tripartidista, y vamos a ver por qué, que es lo más importante. Se dice que los comunistas fueron robando tierras con el pretexto de quitarles las fincas cafeteras a los terratenientes que desde 1930 las tenían y en Fusagasugá, en donde participó Jorge Eliezer Gaitán, quien con sus ejemplos ayudó a las nuevas invasiones de tierra. Pongamos atención. Esto se llevó a cabo antes de la muerte de Gaitán, unos 2 o 3 años atrás de su muerte. Entonces, si Gaitán propició con sus efervescentes discursos incendiarios estas ocupaciones y si eso fue antes de su muerte, pues es fácil inferir y deducir que su muerte no fue el inicio de la violencia tripartidista. Estos malhechores liberales se extendieron por esas mismas regiones antes de la muerte de Gaitán, porque en esa época y ahora Colombia es un país de vocación agrícola y estas zonas cafeteras les eran muy rentables a los bandidos
bandidos todos, del Partido Liberal, del Partido Conservador, dado que después de sus arrastros se replegaban a las partes del Nevado del Ruiz, del Tolima, de Santa Isabel, y unos con una orientación comunista y otros con diferentes orientaciones liberales de izquierda y conservadores. Ese es mi argumento, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Y entonces usted le agrega unos datos, mi coronel González nos trajo un hilo histórico para demostrarnos por qué no. Y usted va con unos datos mucho más puntuales y cita el caso de la invasión de tierras, comenzando por la primera hacienda que ocuparon en Fusagasugá y luego se extendieron, como usted muy bien lo dijo, al Tolima y hicieron lo mismo y ya encontraron que había unas zonas en las dos cordilleras, la central y la oriental, para replegarse y que luego el Partido Comunista le dio completamente fuerza. Y aquí le agregamos algo, al punto que el gran amigo de Gaitán para las invasiones de tierra, el señor Valencia, Erasmo Valencia, terminó conviviendo con la hija de Gaitán años después e inclusive participó en alguna creación de una guerrilla. Eso lo agregamos de la propia cosecha. Pero ahora viene otro punto interesantísimo para la audiencia, mi coronel. González y mi coronel Alarcón, y esos 2 minutos los asedian a ustedes que tienen mucho más que decir, pero es que es el tiempo, es el dictador, el tiempo es el dictador. Y es, después de que el general Rojas Pinilla hizo muchísimas cosas, comenzando de cero, un punto esencial de lo que analizaríamos aquí es la paz. Y efectivamente él hizo un gran proceso de paz que no salió perfecto, porque perfecto no hay sino mi Dios. Pero cada uno de ustedes, mi coronel González y mi coronel Saldaña, primero mi coronel González, ¿cuál cree usted que es lo que le faltó a él para que su paz hubiera sido perfecta? O no perfecta, sino mejor a la que se logró. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, yo creo que las circunstancias sorprendieron a mi general, Rojas Pinilla. Él no tuvo, en mi opinión, no tuvo nunca intención antes de que él asumiera el poder de conquistar el poder o de arrebatar el poder o de ejercer el poder. Entonces, como sorprendido, tuvo la necesidad de hacerlo por física necesidad de las circunstancias, pero tal vez no comprendió bien todo el panorama y le faltó que la confrontación no era solamente entre liberales y conservadores, sino que también debía tener en cuenta la influencia, el adoctrinamiento y la incitación que venía haciendo desde hacía muchos años antes de Gaitán, por allá desde el tiempo de la huelga de las bananeras, 1928, a ese factor, al factor del comunismo. Y que además, a través del tiempo, eso se había, como decimos coloquialmente, vinagrado, entonces con rencores hasta familiares, entre regiones, entre veredas, entre estamentos sociales, de comerciantes, de religión también. Y el no tener en cuenta a esas otras variables, aunque eran pequeñas, pero eran influyentes, pues no le salió tan bien la pacificación como lo que hubiera podido lograr si hubiese conocido y aplicado esa situación psicosocial. Perfecto, mi coronel. Entonces entendemos que lo que usted nos quiere decir es que primero al general lo sorprendieron entregándole un cargo para el cual ni estaba preparado ni tenía ningún proyecto y sin embargo lo desarrolló. Que uno de sus enfoques fue tratar de aliviar la paz, pero que aliviar el país con paz, pero infortunadamente se chocó con que solo la miraron el problema entre liberales y conservadores y sus asesores probablemente lo metieron por ahí, luego se le presentó lo de Villarrica, tuvo que atacarlos y declararlos ilegales y ahí se le extendió y lo que viene después que ya vamos a hablar. Mi coronel Saldaña, ¿coincide usted con mi coronel González en ese punto para sus 2 minutos o tiene algo más que agregarle? No, pues coincido, mi coronel, que ¿qué le faltó? Le faltó tiempo para desarrollar el programa de gobierno que, como usted bien lo dice, fue casi que repentino porque lo subieron y fue un golpe de opinión porque gobernaba el conservador Mariano Ospina Pérez desde 1946 y por divisiones del Partido Liberal. Jorge Eliezer Gaitán fue un fuerte opositor al gobierno y ya sabemos asesinado en el 48.
Le faltó tiempo porque él de todas maneras desarrolló muchas obras. Es que todavía estamos hablando de las obras del general. Y además le dio una amnistía a unos guerrilleros, a Guadalupe Salcedo, porque él tenía un programa de amnistía y de perdón para que verdaderamente se acogieran a él, fueran perdonados. Usted habló de Villarrica. En efecto, cuando él entregó el poder, unos de esos guerrilleros que se habían amnistiado volvieron a la montaña. Y entonces, como a él ya lo obligaron a salir por las componentes, porque el Partido Liberal y el Partido Conservador temían que su gobierno, que era progresista, los desbancaran. Y la tercera fuerza que él quiso fundar para llegar hasta el 58 fue lo que le afanó a estos dos partidos para sacarlos del juego político. Eso, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Perfecto. Entonces usted le agrega allí que faltaron fue una serie de medidas, en síntesis, que le faltó tiempo porque recibió un problemonón, pero de una manera muy práctica le dio unas líneas de salida y desafortunadamente no le alcanzó el tiempo y se le presentaron problemas internos como cualquier gobernante. Ahora, peguémonos un pequeño salto en la historia, porque seguramente ustedes aquí tienen también mucha riqueza intelectual para aportarnos en este debate interesante, y es que inmediatamente se produce la caída del general Rojas, que no la vamos a tocar hoy en profundidad, sino en otro evento, da para mucho. Ocurre un fenómeno, es que los mismos que le han entregado el poder inician una campaña de desprestigio atroz, y entonces de ser el salvador del país, lo convierten en el enemigo público número uno, es dictador, viola derechos humanos, no gobernó nada, y tuvieron hasta el descaro, el señor Carlos Lleras Restrepo, de decir que no había tenido ningún plan de gobierno, que lo que Colombia necesitaba era planes de gobierno, e inclusive que necesitaban mejorar el servicio civil porque General Rojas no ha podido. Pero lo que uno evidencia allí es que querían apropiarse de la nómina y el presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿fue útil para Colombia o completamente negativo para Colombia esa actitud de los dirigentes de los dos partidos frente a la obra del general Rojas y frente a su proyecto del supuesto Frente Nacional de 16 años? Mi coronel González, 2 minutos. Mi coronel, fue una errada decisión de desarrollar una campaña de desprestigio contra el gobierno militar, porque está bien que pensaran que ellos podían nuevamente retomar el poder, o sea, los civiles, la autoridad civil, el gobierno civil, pero no utilizando precisamente ese concepto del desprestigio, porque pues, como usted lo ha dicho, siempre habrán errores, deficiencias, porque nunca se puede llegar a la perfección, eso es una utopía. Pero no es la manera de hacer un cambio, desprestigiando a los demás para dar la impresión que el que lo emite o el que califica o el que desprestigia es porque tiene mucho prestigio, validez y mérito. No, si quiere resalte sus propias virtudes sin tener que demeritar las ajenas. Y por lo tanto, esa forma de hacer el cambio de poder que se hizo con el bipartidismo entre liberales y conservadores, donde se desconoció también ya la fuerza que tenía el Partido Comunista. Y además se hizo como una repartija personal, individual del poder entre Laureano Gómez y Alberto Lleras. Se debiera haber preguntado al pueblo si deseaba que continuara la administración militar o se regresara a la administración civil. Pero eso no se hizo. Simplemente se preguntó o se hizo una selección si querían que no continuara el general. Y entonces dijeron que sí. Entonces, lógicamente, ¿qué quedaba? Pues los dos señores bipartidistas que decidieron repartirse en forma alternativa cada 4 años el ejercicio del Ejecutivo. Y eso precisamente creó un gran rencor en el Partido Comunista, que se dedicó a adoctrinar cuadrillas rurales armadas y crear repúblicas independientes para
oponerse al que estuviera de turno, ya fuera liberal o conservador. De tal manera que eso fue un desatino completo. Perfecto, mi coronel. Entonces usted en la última frase nos repite y nos reitera, fue un desatino, fue un error, fue falta de conducción, fue falta de claridad. Mi coronel Saldaña, ¿qué le podría usted comentar al respecto o tiene algún comentario diferente? Sí, cómo no, mi coronel. Sin descartar nada de lo que dijo mi coronel Iván González, agrego. Y me sustento en la misma pregunta suya. Usted lo ha dicho en su pregunta, el regreso del tradicional bipartidismo al poder con intereses más personalistas que nacionales no solo coadyuvó a desarticular la institucionalidad, sino que volvió a repetir la misma violencia que había antes de que el mismo bipartidismo hubiera subido al general Rojas Pinilla para que apaciguara la violencia que el mismo bipartidismo por intereses personales le habían llamado a gobernar. Miren esta contradicción. Pues donde hay intereses personalistas no cabe la institucionalidad y viceversa. Entonces se desarticuló la institucionalidad con el desprestigio a ultranza en contra de mi general Rojas Pinilla. Miremos que la radiografía de la violencia en Colombia en 1960, pues no podemos dejar de hablar de ella porque eso fue un inicio turbulento y truculento después de la desgracia de los años 50, instigada por los tres partidos, porque los comunistas venían armando un bloque de violencia y desde esa época ya andaban buscando alianza, pongamos atención, con los partidos que desde López, Pumarejo y Eduardo Santos en las urnas la venían haciendo a través de los sindicatos, movimientos obreros que la llevaron a la violencia y fue cuando vino el golpe de opinión del general. Por otra parte, en ese turno que se repartieron el poder estos señores del 58 hasta el 74 del Frente Nacional, apareció el MOE, que era pues, una guerrilla que dirigía Pedro Brincos y Julio Valle, un médico terrorista. Voy de afán. López Miquelsen no se pudo, decidió no meterse en este frente porque se unió con Juan de la Cruz Varela. Vinieron violentas acciones en la cordillera central, se llenó de sangre el Freno Tolima, en Caldas, masacres en Pácora, Belén de Umbría, asesinatos, varios en Barbosa, en Pereira, de la cuadrilla de Gavilán, realidad de la violencia en 1959 en La Plata Huila, mejor dicho, donde no hubo violencia. Hubo un viraje de las guerrillas liberales y se fueron y el comunismo, que ya eran comunistas, el desarrollo urbano se creció y hubo una explosión demográfica porque los campesinos salieron a la ciudad. La violencia creció hasta el 65 y vino el plan Lazo para el comunismo, pero el comunismo dijo que era en contra de los campesinos. Es decir, se incrementó la violencia tripartidista. ¿Será que con esto se podrá decir que no se resquebrajó la institucionalidad? Mi respuesta, mi coronel. Perfecto, mi coronel. Entonces su punto de vista es que donde hay egoísmo y vanidad no puede haber institucionalidad. Y la institucionalidad es lo contrario. Entonces estos personajes, por el afán de meterle la mano a la nómina y al presupuesto, lo que hicieron fue descuadrar al país. Resulta que con el general Rojas se inicia un proceso de paz, que ya lo dijimos, imperfecto pero positivo, y le da un aire al país y una esperanza. Después vino la comisión del señor Lleras, que no funcionó, y luego una serie de procesos de paz que no han coincidido para nada para lo que quiere Colombia. Entonces la pregunta es, si ustedes creen que lo único que hemos visto es cambio de actores, cambio de tiempos, cambio de sucesos, pero estamos recayendo en lo mismo por no entender la historia y por no comprenderlo. Mi coronel González, sus 2 minutos. Mi coronel, por supuesto que estos relevos de actores y empleo de métodos similares y todo eso ha sido, sí, un desorden, porque no se ha logrado realmente afianzar una paz. Pero ¿cómo es la paz? Pues que resulta que la paz que hizo mi general Rojas Pinilla, pues fue entre liberales y conservadores, pero le quedó vivo el Partido Comunista. Entonces se creía que Alberto Lleras, si manejaba o lograba mantener
¿Cómo? Pues relativamente logró mantener la confrontación bipartidista entre liberales y conservadores, pero se le creció el enano de los comunistas, que era un partido minoritario y pequeño, quizás está un poco olvidado, pero muy violento, porque las teorías marxistas es imponer las ideas a todo costo, de cualquier forma, utilizando todos los métodos de lucha, así sea la atroz. Pero eh, entonces el Frente Nacional aplacó los ánimos entre liberales y conservadores, pero ahí fue creciendo la de los comunistas con sus guerrillas, sus grupos de bandoleros, que ya dijimos, estaban imbuidos también de pasiones personales, familiares y económicas y tradicionales y costumbristas. De tal manera que esta violencia tripartidista terminó en bipartidista, pero del bloque liberales y conservadores contra comunistas y viceversa. Perfecto, mi coronel. Entonces, en síntesis, usted diría que es como un relevo de actores y de hechos, van no de cambios favorables al país. Mi coronel Saldaña, en sus 2 minutos, ¿qué opina usted al respecto? Mi coronel, un silogismo con dos premisas y su conclusión. Conocida la ideología del comunismo primera y segunda, y frente a la ineficacia de los estados débiles para combatir los fenómenos que desencadenan la violencia, como es el terrorismo, la subversión y la rebelión a través de amnistías, conclusión, los procesos de paz solo han sido y serán una tregua para la mejor organización de los cuadros que deben continuar la lucha por el poder por todos los medios hasta conseguir la transformación del sistema capitalista en una formación socialista. Fue lo que hicieron, un ensayo que hicieron en Francia de mano tendida y diálogo en 1972, que no dio resultado de nada, como no ha dado ningún proceso político de diálogo. Cuando apareció la teología de la liberación en Colombia, que no fueron sino unos tontos útiles, como el cura Torres, Camilo Torres. Y vemos lo que dijo mi coronel González, que todos se vuelven a rearmar y al final todo queda en lo mismo. Es decir, solamente hay cambios de actores, pero todo sigue igual. Mi respuesta, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, en síntesis, usted también coincide que lo que hay es un cambio permanente de actores, pero los objetivos siguen siendo los mismos y el país no encuentra del lado contrario, o sea, del lado que debía defender la institucionalidad, claridad estratégica. Ahora pasemos a un punto para que no se considere pues que en el debate nos fuimos ristre, es miremos los 16 años del Frente Nacional, qué aspectos positivos y negativos le señalaría a usted ya no solamente en la paz, sino desarrollo y seguridad del país. Fueron muy diferentes a los 4 años del señor Rojas Pinilla, fueron complemento o por el contrario el país se estancó y fue muy lento el desarrollo de acuerdo con todo lo que hemos analizado en Fundel. Adelante, mi coronel González, con sus 2 minutos. Mi coronel, pues ya habíamos dicho que de positivo fue que el Frente Nacional logró parar la confrontación entre liberales y conservadores, que era la que venía desde el tiempo del gobierno de Mariano Espina y de Laureano Gómez. Eh, pero eso pues dio ciertas facilidades para un mediano impulso del progreso y del desarrollo, muy lento, porque se creció y se hizo tan efervescente la agresión comunista que entonces el Frente Nacional tiene como nota negativa el no haber podido detener la agresión comunista con sus cuadrillas y sus repúblicas independientes y terroristas que llegan hasta nuestros días. Y ahí vemos a sus cabecillas en este momento cabizbajos, arrepentidos y muy sentidos porque no se les da todo lo que quieren. Entonces, ¿cómo es posible que el Frente Nacional no logró aplacar la confrontación entre las tres facciones? Y eso, pues,
nos ha evitado nos ha causado mucha inseguridad y por lo tanto atraso en el desarrollo nacional. Entonces, mi coronel, escuchándolo, a usted no sale aquí una conclusión fabulosa con estadística, con cifras. En 4 años, Rojas Pinilla hizo más por la paz y el desarrollo de Colombia que los dos partidos tradicionales con sus jefes en 16 años. O sea, en el 25%, Rojas logró más y, sin embargo, lo quieren crucificar ante la historia. Mi coronel Saldaña, en sus 2 minutos, ¿qué diría usted al respecto? Sí, mi coronel, yo pienso que una de las cosas positivas, digamos, fue la creación del Comando Militar Autónomo en 1960 en el Tolima, por sugerencias de los comandantes militares e iniciativa de las fuerzas militares, binomio militares y población civil. Por lo menos le creyeron a los militares que era la forma correcta de gobernar. Gracias a la acción del Comando Unificado Militar y recomendación de ese comando, propuso el plan programa de gobierno desde ese entonces, en 1960, que se sintetizó en obras de infraestructura en el departamento del Tolima y un plan unificado con varios ministerios. Pero al final, como pasó en la colonización de la Tagua, solo quedó las fuerzas militares, porque únicamente cumplieron esas instituciones que mejor cumplieron fue el plan de gobierno anterior, la fuerza militar, la policía, la justicia y las comisiones de orden público que existían en esa entonces. Aspectos positivos, para no demorar, negativos, perdón, la exclusión política. Es que no, esto limitó la participación política de otros sectores de la sociedad y generó un sistema bipartidista, el Frente Nacional, falta de alternativas. Las alternativas en el poder entre los dos partidos, hubo falta de diversidad de ideológicas. Hasta el mismo Rojas Pinilla lo sacaron del juego político con su tercera fuerza. Hubo corrupción, porque al no haber órganos de control, necesariamente tiene que haber corrupción. Y se recrudeció la violencia política, como ya lo hemos visto anteriormente. Y por último, hubo una desigualdad social. Ahí no hubo igualdad ni nada social. Hubo una descompensación de una élite que gobernaba a su antojo y otras que obedecíamos. Mi respuesta, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces a lo que mi coronel González muy claramente nos dijo de que se logró de sacar del escenario a un grupo, pero no otros, y que eso alargó la violencia y no se puso cuidado al mando militar en su propuesta. Usted le agrega algo muy importante y es que fueron las fuerzas militares las que presentaron el primer plan de apoyo con el Comando Autónomo del Tolima y luego vino el Plan Lazo, pero que desafortunadamente en los otros años que hubo se repitió lo mismo de siempre y se cayó en la desinstitucionalización que causa toda esta fenomenología de violencia, de miseria, de pobreza, etc. Entonces, viendo ese escenario, vamos a hacer un salto en el tiempo, porque pasó el Frente Nacional y hubo dos gobiernos más que no fueron de Frente Nacional, pero que parecían de Frente Nacional, porque era como una especie de acuerdo entre unos y otros, que fueron el de López y Turbay. Y llegamos al 82 y nos sorprende el señor Belisario Betancur desde su campaña con que él iba a hacer la paz con todos los grupos narcoterroristas e inclusive les anunció que los iba a sacar de la cárcel a un poco de bandidos que estaban presos del M-19, de las FARC, del ELN, etcétera, y los sacó. Y es más, no solo que los sacó, sino que los amnistió y les quitó todos los cargos que tenían del 82 hacia atrás y los bandidos lo recibieron bien, pero su proceso de paz falló por todo lo que sabemos. Entonces la pregunta concreta es, ¿Belisario Betancur tenía un plan concreto de paz, un proyecto de paz para Colombia, o era una demagogia buscando un premio Nobel para él? Mi coronel González, 2 minutos. Pues el presidente Belisario Betancur, bien recordemos que hizo muchos intentos por llegar a la presidencia y casi que cuando se le eligió fue casi por compasión y por caridad, ya que se había esforzado tanto y no lo había logrado. Pero eso fue una ingenuidad, porque él creía que podía manejar eso en forma personalista. Y como usted lo dijo, no tenía proyectos, programas, planes, compromisos, teoría. Él tenía sus ideas bastante socialistas. Recordemos que él fue
conferencista en el grupo de Golconda, le dio conferencias a los sacerdotes que fueron a Golconda y que estaban revolucionándose, impulsados por la teología de la liberación, un campo bastante comunista, ni siquiera socialista. De tal manera que él erró, no en la intención, sino en el cómo, no en el qué, sino en el cómo. Y lógicamente se le salió de las manos, porque él creyó que haciendo demostraciones de una increíble buena voluntad, caridad y compasión cristiana, pues iba a convencer a los terroristas de que dejaran de ser violentos. Y todo lo que usted dijo, les dio perdón de todos sus crímenes, los sacó de las prisiones y lógicamente liberó las fieras, podríamos decir. Y así fue. De tal manera que si estaba aspirando al premio Nobel, no, pues antes creó, en lugar de paz, más terrorismo. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, el punto de vista de mi coronel González es que definitivamente no tenía un proyecto claro y más personalista, siguiendo la línea de sus antecesores de que el poder es para sacar ventajas personales. Mi coronel Saldaña, en sus 2 minutos, ¿qué nos diría usted respecto a la intención de paz del señor Betancourt, genuina o utilitarista? Mi coronel, respuesta, no fue genuina, fue una intención demagógica en busca de un ambicioso premio de paz. Recordemos cuando decía en su posesión: levanto ante el pueblo colombiano una alta y blanca bandera de paz. La levanto ante los oprimidos, la levanto ante los perseguidos, la levanto ante los alzados en armas, los que tienen y no tienen partido político. Un poeta que con ese discurso, me excusan, no estoy respetando, estoy diciendo lo que uno siente. Con ese discurso lo pone a uno a llorar, pero que de verdad no tiene nada. Demagogo que con estas palabras piensa que la guerrilla se va a convencer, y el Partido Comunista también, el de los bolcheviques, de cuando hablaba yo del marco histórico. En ese contexto, la propuesta de negociación del presidente Betancourt contrasta con la tesis comúnmente admitida: el único camino con la guerrilla es el exterminio. Decía el señor John Agudelo, que fue presidente de la Comisión de Paz del gobierno de Betancourt: las dificultades que enfrentamos fueron muchas. La principal fue la duda de todos. En un país que no tiene ética, todo el mundo duda de todos. El 19 de septiembre de 1982, un mes después de su posición, Belisario Betancourt creó una comisión de paz de 34 integrantes para dar viabilidad a su proyecto. Al frente de la comisión nombró a Carlos Lleras Restrepo, que duró solamente 10 días, y después lo reemplazó el otro poeta, Otto Morales Benítez, quien había cumplido misiones de paz en los años 50. 2 meses después, el 19 de noviembre del 82, el presidente Betancourt sancionó la ley de amnistía. Su aplicación llevó a la libertad de la mayoría de los presos de las guerrillas. Pongamos atención: 1.384 guerrilleros se acogieron a la amnistía. Entre esos está quien los gobierna hoy. Mi respuesta, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver un personaje aquí que se ha vuelto muy mediático últimamente y siempre nos han enseñado desde niños que la amnesia es una de las enfermedades graves en política en nuestro país. Y me refiero al señor Andrés Pastrana. Recordemos que durante el Caguán, no solo que le entregó 5 municipios a los bandidos de las FARC, sino medio país, y que era aterrador lo que allí ocurría, pero después lo vimos un poco aplanchado unos años, especialmente durante los 2 gobiernos de Uribe, y cuando subió Santos comenzó a recuperar su posicionamiento mediático, aprovechando que ya habían pasado 10, 12 años de su desgobierno, y se volvió el crítico número 1 de Santos, sin que nosotros estemos defendiendo aquí a Santos, pero se volvió un crítico fuerte de Santos, diciendo que Santos era débil con las FARC. Y ahora es el enemigo o el crítico más fuerte de Petro porque le entrega el país a los narcoterroristas. Entonces la pregunta concreta es, no para que nos vayamos a lo que está haciendo con Petro y Santos, perdón, con Santos y con Petro, sí,
porque eso ya lo tenemos claro, sino que vayamos a la misma pregunta como en el caso de Belisario Betancur. Ubiquémonos en los 8 años de gobierno, en los 4 años del gobierno del señor Pastrana. ¿Fue genuina y auténtica su voluntad de paz o ese, igual que a Santos y a Petro, lo mataba el ansia de un premio Nobel? Mi coronel González, sus 2 minutos. Mi coronel, Andrés Pastrana es otro Belisario Betancur multiplicado por 1000. Es exactamente, puede que tuviese el deseo, pero no la destreza, la habilidad, la política, la diplomacia, el manejo de solución de conflictos y especialmente conflictos bélicos. Creo que él es un periodista empírico y porque tenía un noticiero, pues creyó tener las habilidades para gobernar a la nación. Pero recordemos bien cómo se hacía fama en Bogotá haciendo shows rock and rolleros. Y además también podríamos decir que igual que Belisario, pues presidente por compasión, ya que como fue secuestrado por el narcotraficante Pablo Escobar, entonces pobrecito, ¿no? Había que darle una oportunidad. Lo mismo que se pensó con Samper cuando la balacera en el aeropuerto del Dorado, no, es que casi lo matan, entonces no, pues, ¿cómo no le vamos a dar ese gusto? Y así, esa es nuestra política, esa es nuestra manera de pensar, esa es nuestra cultura nacional, patriótica, institucional. Pero bueno, de tal manera que aspirara o no aspirara al premio Nobel fue simplemente un ingenuo ante creerle a un bandolero como Tiro Fijo que seguro que podían llegar a un acuerdo de paz. Si él fue buen periodista y fue buen estudiante en sus carreras que estudió y era bien buen analítico de la nación, debió haber consultado la historia y a los militares para ver si era confiable el doctor Tiro Fijo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, ahí usted toca un punto fundamental y es que las fuerzas militares ni colectiva ni individualmente han sido tenidas en cuenta y han pasado eventos que no los vamos a tocar hoy porque sería otro tema. Mi coronel Saldaña, en sus 2 minutos respecto al periodo de Pastrana y su intención de paz, ¿genuina o es más de lo mismo? No fue genuina, mi coronel. Fue la intención demagógica en busca de un ambicioso premio de paz. Sabemos que esa intención de hacer la paz con diálogo se llevó entre 1998 y 2002, pero mucho antes. Él ya se había reunido con el bandolero terrorista Tiro Fijo, a espaldas de nosotros, de los ciudadanos colombianos, como siempre acontece. Cuando estuve investigando en Wikipedia, dice que se reunió con el dirigente de la guerrilla, en vez de decir el bandolero, porque es que aquí no se nombran las cosas como son. En este país nos falta carácter, nos falta ética, queremos quedar bien con todo el mundo. Fíjense que ese grupo terrorista de la FARC exigía y le exigió al presidente de ese entonces que despejara 47.000 kilómetros cuadrados. Pues los 47.000 no, pero que despejara unas áreas como en San Vicente del Caguán, la Uribe, la Macarena, Villahermosa y Mesetas. Y también le exigió que se le despejara, que le quitaran al batallón Cazadores. En ese intento de proceso de paz, recuerda, como en todos, traen organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil colombiana y extranjera que vinieron fue a pachanguear con los guerrilleros en la selva, ¿sí? Donde tenían secuestrados. Recordemos que hubo un secuestro del senador Jorge Eduardo Hechen Turbay, quien estuvo secuestrado por 5 o 6 años, y que la guerrilla, como siempre ocurre, se negaba a entregar los secuestrados y aún seguía. Por fortuna, entre comillas, ¿no? Se terminó ese, como tenía que terminar, con toda farsa, el proceso de paz cuando secuestraron a este senador. Pienso que he respondido a la pregunta, mi coronel. Bueno, mi coronel, usted coincide en lo mismo, una debilidad de carácter, un desconocimiento del país
una superposición de los intereses personales frente a la institucionalidad y una indiferencia total del pueblo colombiano que además de que se le olvida, conecta con eso. Ahora viene un personaje para hacerle la misma pregunta en el mismo concepto, que es el más cuestionado y quien más tiene ataques. Y en este hilo conductor que hemos llevado de la responsabilidad de la dirigencia política, y es el señor Juan Manuel Santos. Entonces la pregunta concreta es, ¿fue genuina su intención o además de no ser genuina, de acuerdo como usted lo conteste, considera que le hizo demasiado daño al país? Mi coronel González, su punto de vista. Mi coronel, Juan Manuel Santos es lo mismo que los dos anteriores, pero le agrega una cosa fundamental, que consideró que sabía gobernar por abolengo, por heredad, por tradición, porque era de la familia de los elegidos, los delfines, los privilegiados. Entonces, que tenían todo el conocimiento, toda la habilidad, toda la destreza para manejar y sobre todo para continuar lo que el presidente anterior, Álvaro Uribe, había iniciado y estaba dando mucho resultado. Y le dio por idearse otra cosa nueva. Quizá de pronto, pensando en sus ancestros como políticos, los santos en el país. Pero no, desatinó totalmente. Él no conocía los grupos narcoterroristas, ni el comunismo armado, ni cómo evolucionaban, deben evolucionar los procesos de paz, porque un proceso de paz es para terminar una guerra. Y si es para terminar una guerra, pues quien mejor sabe terminar una guerra es los que hacen la guerra, que son los militares. Pero con ese deseo, como todos, igual que Alfonso López, que creía que sabía mucho de manejo estatal, porque su padre también lo había sido, pues erró totalmente. Y fuera de eso, pues obtuvo el premio Nobel y entonces tiene el antecedente de que fue más por ambición personal que realmente por un deseo patriótico. O sea que le hizo daño al país. Sí, señor, claro, por supuesto. Perfecto, mi coronel. Entonces, mi coronel González dice que fue un personaje igual a los anteriores, que no tenía ninguna genuinidad en lo que hacía y que además le hizo daño al país. Mi coronel Saldaña, en sus 2 minutos, ¿fue genuino o no fue genuino? ¿Le hizo daño o le hizo bien al país el señor Santos? No, pues todo el daño que más podamos. Pero yo sí tengo ahí algo para agregar importante. Yo, pues, escúcheme que sea yoísta, pero es que eso lo dicen los libros y lo dice la historia. Es la cultura política. Él es como con Pablo Escobar y con los demás que representan una colectividad, que le hacen, son turiferarios, aunque se equivoque el jefe el que está mandando. No fue genuina, fue una intención demagógica en busca del ambicionado premio de paz que al fin lo consiguió con artilugios y con la ayuda de la comunidad internacional que no conocen la problemática de Colombia y con la ayuda también de todos los partidos políticos que sucumbieron a los pies del dueño del poder de ese entonces, político y económico, como suele suceder en un país sin principios ni valores, que la paz que se quería conseguir no tuvo nada y de duración menos. Más bien los narcoterroristas comunistas de la FARC se favorecieron política, económica y militarmente. Y esta historia no me la han contado, porque soy testigo de excepción. Recuerdo que cuando se hablaba de este proceso de paz, unos veteranos de la fuerza pública nos reunimos y redactamos un documento. Nos dirigió mi coronel Joel Marulanda a ese grupo. Estuvo Fede Veteranos, estuvimos muchos de la reserva y propusimos que no se hiciera caso, porque como suele suceder siempre, no entregan las armas. ¿Qué bolas nos iban a parar si no teníamos poder político, ni poder económico, ni nada? Entonces, es decir, inclusive se cayó hasta en delitos.
de la violación del ejercicio del mecanismo de participación democrática. A mí se me está acabando el tiempo, qué pesar, pero cuando se dice que alteraron los procesos y que fue un error de quienes fueron allá corriendo y arreglaron y timaron eso no fue un error, fue un delito que cometieron varias personas cuando timaron ese proceso, ese plebiscito. Eso está tipificado en el artículo 394, alteración de resultados electorales. Mi respuesta, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Nos queda muy claro su punto de vista y no le agregamos comentario. Entonces, un buen almuerzo debe tener un buen postre. Una buena corrida de toros debe tener un remate de corridas en una tasca, con paso doble y tal. Entonces, ya ustedes nos dan prácticamente la conclusión de que infortunadamente es la dirigencia política la responsable y en eso han coincidido los dos. Y lo han dado con unos argumentos muy sólidos que cualquier investigador difícilmente podría rebatírselos a menos que esté ideologizado y quiera armar camorra. Pero un investigador sensato encuentra que los puntos que ustedes han tocado son muy valiosos. Entonces, cada uno de ustedes tiene ahora 2 minutos para que, con base en esta conclusión que nos acaban de dar, perdón, con base en la conclusión que hemos tomado a partir de sus conceptos, nos den una recomendación para las personas que quieren dirigir al pueblo colombiano en política respecto al manejo de seguridad y desarrollo con base en la paz. Mi coronel González, 2 minutos de una pregunta crítica para responder muy estrechamente. Pues dos cosas. La pregunta tiene dos conceptos, recomendación y responsabilidad. Entonces, el primer minuto, recomendación. Es fundamental que el pueblo colombiano crezca en conocimiento de su propia historia, de su propia cultura, de su propia idiosincrasia, de su manera de ser, de comportarse. Y eso debe estar estimulado por la educación, desde niños, en el civismo y en la historia. Porque nos dejamos meter los dedos a la boca por FECODE, que había que quitar el estudio de la historia porque no le conviene que se recuerden todas las atrocidades que ha cometido el comunismo y el sindicalismo, ya lo mencionamos, desde las bananeras. Y han venido deformando y tratando de que se olvide, porque la mejor manera de no afianzarse en sus ideas es haciendo olvidar lo mal hecho del pasado. Entonces, hay gran responsabilidad en los educadores, que de ellos salen los líderes políticos, perdón, y los dirigentes. Y lógicamente, pues la ideología, la idiosincrasia y la cultura política nacional. Y para que no votemos por desubicados y terroristas, como estamos ahora. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces usted lo enfoca por la responsabilidad y da unas recomendaciones y siempre sobre el tema de la educación y el conocimiento de quién va a ser o quién debe ser. Mi coronel Saldaña, sus 2 minutos, que el tiempo es el enemigo número uno, pero al máximo sacamos el fruto. Mi coronel, sí, y no me toque la campanilla, por favor, denme un poquitico más cuando pasen los 2 minutos. Es que yo veo esta pregunta tan interesante, sí, no sin que las otras no lo sean, y es precisamente basado en las anteriores. Mi recomendación es la siguiente: combatir sin tregua y sin contemplaciones los generadores de la violencia, vengan de donde vengan, y aplicar la fuerza de la ley a los narcoterroristas, guerrillas comunistas y quien sea. Eso lo contempla el Código Penal colombiano. En el título 13, artículos del 343 al 346. Dice el dicho de la sabiduría popular: en país de ciegos, el tuerto es rey. Miremos este ejemplo. Hay quienes dicen, comillas, y yo no estoy matriculado en ningún partido, lo digo sin apasionamientos, es que el presidente Uribe sí es pantalonudo, porque combatió al grupo narcoterrorista generador de la violencia FARC. Para quienes me escuchan aquí, en estos compañeros de esta sala, debo decirles, de esta academia
de esta aula, debo decirles que es una de las funciones que debe cumplir cualquier presidente de la República. Así lo expresa el artículo 189, numeral cuarto de nuestra Carta Política del 91, comillas, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo desde donde fuere turbado. Al final, ni lo conservó, ni lo restableció en 8 años de su gobierno, y el que le siguió tampoco, y menos los anteriores. Mucho menos. Ahora, pues que la responsabilidad de la violencia, como dice la pregunta, es de la dirigencia política, pues la solución tiene que ser política. Entonces, mi segunda recomendación es la creación de un nuevo partido político serio y responsable con visión prospectiva, no solo que proscriba la práctica de las mañas de la vieja política heredadas de generación en generación, sino que presente al país un cambio estructural basado en planes, programas y proyectos como los diseñados por Fundel, cuyos postulados contemplan aspectos de la sana política que abarca lo social, lo económico, lo medioambiental, la convivencia pacífica y demás. No dudo que si esta propuesta la presentara, por ejemplo, el Partido Centro Democrático, el Cambio Radical o Salvación Nacional, con esos programas que presenta Fundel llegarían a la victoria el partido que lo presente. Y déjenme terminar con esto, algo simpático que nos sucede en Colombia. En las ciencias exactas, 1 es igual a la suma del seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Así lo diga un estudiante de secundaria o lo diga Albert Einstein. Pero en las ciencias sociales, como por ejemplo en la política, no se le da el mismo valor a una proposición si la presenta el mismo estudiante de secundaria o un veterano de la fuerza pública. Así la presenta un jefe político. Ahí la diferencia, el arribismo que nos tiene consumidos, entendido el arribismo como aquellos que le hacen la venia a su jefe político, caminan como él, ríen como él, comen como él, lo aplauden en lo que sea. Ese arribismo y la falta de ética y de carácter es lo que nos tiene consumidos en esta crisis. Muchas gracias por darme el tiempo, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces ahora llegamos a la parte de las intervenciones y vamos a dejarla que la maneje esta parte mi coronel Bernardo Fuentes. Entonces, mi coronel Fuentes, su responsabilidad, ¿me está escuchando, Fuentes? Parece que no está en la sala. Bueno, entonces, Buenas noches. ¿así me está escuchando? Sí, señor, sí le gusta. Bueno, entonces, mi coronel Fuentes, son las 7:27. Tenemos hasta las 8 incluido el cierre. Entonces, usted tendrá que darle la palabra a quienes levanten la mano, pero tendrá que controlar el tiempo, tanto de quien pregunta o interviene, como de quien responde, que sean muy concretos, no discursos, no repetir lo que ya dijimos, sino temas específicos, porque si no, no alcanzamos a dar la mayor participación. Entonces, ahí le toca a usted ser el, el dueño de cortar en el momento en que la persona se alargue, y lo mismo pedirle a nuestros dos conferencistas que la respuesta sea lo más corta posible para que podamos todos o en la mayoría participar. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a la sala. Agradecido con mi coronel Saldaña, mi coronel González, por su magistral exposición del tema. Muchas gracias. Para todos, para la sala, muy buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra ingeniera, la doctora Rosita. Tiene 2 minutos hasta que suene el timbre. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel Fuentes. Evidentemente, en todo este análisis que hemos escuchado esta noche, no hemos visto que los partidos políticos tradicionales, ni los medios de comunicación, ni las mismas universidades hacen los debates, hacen los análisis que, por ejemplo, se están haciendo en Fundel. Y se pregunta uno, ¿cómo es posible que la falta de estructura de manejo del Estado nos lleve justamente a desconocer por completo cuáles son los planes de desarrollo
cómo se están ejecutando, para qué están los organismos de control, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo me pregunto también, con la total claridad que se tiene en la fuerza pública por su conocimiento de todo el país, de todas las necesidades, de toda la problemática, ¿por qué? Aparte de esa taxativa disposición constitucional de que no pueden hablar de política. No, no hablen de política, hablar de politiquería, mejor dicho. ¿Por qué la institución que conoce mejor el país que cualquier otra institución no puede presentar reclamos pertinentes respecto de problemáticas precisas de regiones específicas? Mi coronel Iván Le o quedan 27 segundos. Presidente, bueno, ok, Bueno, muchas gracias, doctora. Por favor, mi coronel Ramiro Saldaña. bueno, mi coronel. Sí, doctora Rosita, es que recuerdo que en los episodios que Fundel presenta a las 7 de la mañana, se habla mucho, o habla mi coronel Villamarín, del discurso de este señor presidente Lleras Camargo, del primer presidente del Frente Nacional de 1958 al 62, un discurso que pronunció en el Teatro Patria, donde decía con mucha rimbombancia que los militares no eran políticos, por Dios, que es abrupto, es un exabrupto, pero que no tiene cabida en ninguna mente, como no tiene cabida, me excusas, me corta mi coronel, como no tiene cabida haber sumido estupefacientes, el tráfico de estupefacientes a una rebelión solamente para que saliera, ningún jurista yo creo que se come ese cuento, para que no saliera, para que se alimentara la subversión, pero bueno, no, es que digamos, lo fundamental es que los que más deben hablar de política son los militares. Lo que no deben hablar es de partidos políticos, de política partidista, porque es que la política es el arte de gobernar. Y los militares, pues, han estudiado eso. En las universidades, desafortunadamente, no se da. Digamos que es un malentendido y que se caló en el ADN de los militares. Y los políticos que no entienden eso, que no comprenden, que no saben eso, cualquier militar que medio hable, entonces de una vez lo descabeza, porque a ellos no les interesa el país, sino sus estómagos. Esa es la respuesta que le puedo dar, doctora. Muchísimas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Bueno, comenzamos ahora entonces con la palabra al señor Luis Humberto Pachón Buitrago. Por favor, adelante. Por favor, Luis Humberto Pachón. Luis Humberto Pachón, por No favor, sé, siga. Tiene cerrado el micrófono. entonces el siguiente, mi coronel, porque nos coge la noche. Tiene la mano arriba, nadie más. Entonces hago yo la intervención con mis 2 minutos. Ya, ya abrió el micrófono. ¿Ah, ya lo abrió? Sí. Bueno, Adelante, siga, por favor, don Luis Humberto. mi coronel ¿Me Pachón. escucha? Ah, correcto, sí, señor. ¿Me Siga, por escucha? favor. Sí, señor, siga. Bueno, me disculpa, pero es lo siguiente. Bueno, no, nosotros no podemos desconocer las acciones importantes que realizó el gobierno del señor General Rojas Pinilla, pero tengo entendido de que él, pues en un principio, después de haber aceptado asumir el mando a petición de los politiqueros de turno, decidió o intentó no dejar la participación en manos o asesorías por parte de los políticos, sino que él solo consideró que era suficiente para gobernar ese desorden que recibió. Sin embargo, tengo entendido que también intentó crear un partido político sin participación
de los políticos tradicionales y que también hubo una parte de corrupción en el sentido de que el Banco Popular de la época se apropiaron por particulares de algo más de 20 millones de dólares y cuando asumió la Junta tuvo que recortar el presupuesto en un porcentaje significativo para saldar ese daño. Entonces quería tener en cuenta o preguntarle si eso también causó serios problemas al futuro del partido político que pretendió después de su retiro y llegar nuevamente al poder. Gracias. Gracias, Alberto Pachón. Por favor, mi coronel González, con la respuesta. ¿González? Mi coronel, pues no tengo conocimiento de ese robo al banco, pero si sucedió, pues es de suponer que causó un gran trastorno en el manejo, lógicamente, presupuestal y financiero del Estado. Y eso debe haber dificultado tremendamente el ejercicio de la autoridad, del poder de los militares para organizar el país, o de mi general Rojas, que, pues como dice mi coronel, él decidió no recurrir mucho a los consejeros, sino a su parecer, a su apreciación. Pero de todas maneras, pues eran las circunstancias que exigía el momento. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Damos la palabra a Pedro Patiño, por favor. Profesor. ¿A Buenas quién noches. allá? Buenas Minutos. noches. Sí, señor. Bueno, en primer lugar, felicitar a los coroneles Juan González y el coronel Saldaña por esta magnífica intervención, muy complementaria desde el punto de vista histórico. En segundo lugar, iba a decir, para ser precisamente breve, la pregunta en sí consiste en hacer alguna reflexión. Bueno, hay una opinión. Bueno, yo como opinión, y para ser breve, a mí me parece que la cuestión es que nuestro país, es decir, la República de Colombia, peca por exceso de civilismo. Y ese exceso de civilismo es lo que está llevando a que el Estado esté pagando muy caro los asuntos de orden público, porque no hay una política de Estado clara en cuanto a la relación de orden público, debido a que la dirigencia política cree saber más en asuntos militares y no tiene en cuenta a las fuerzas militares como instrumentos de alta política, sino como instrumentos de baja política. Y entonces esto lo ha pagado muy caro, y entonces cuando se está a punto de consolidar procesos de orden público contra los grupos armados, algo se cruza por el camino, porque llega un dirigente con una nueva política de Estado que le resta continuidad a lo que han estado haciendo las fuerzas militares, con el apoyo de algunos dirigentes que han mantenido una política lógica de orden público. Entonces, es necesario, desde mi punto de vista, no solamente un partido como el que está formando Fundel, cuya filosofía política me parece muy clara, sino que también se necesita separar las funciones de Estado y las de gobierno, y una modificación en la Constitución, el cual diga, ya para terminar, que el presidente no puede asumir la comandancia en jefe de las fuerzas militares. La comandancia en jefe de las fuerzas militares las asume la cúpula del Estado Mayor de las fuerzas militares, con el comandante de las fuerzas militares. Muchas gracias. Gracias, muy amable.
Le damos la palabra. ¿Quién más desea intervenir? Opinión o pregunta. Mi coronel, solicito tomar la palabra. Muchas gracias. Pero creo que el coronel Giraldo quiere hablar. Es que No, estoy no. A ver, ahí. lo veo con la mano levantada. Dice que tiene el micrófono cerrado. Se le ha caído la señal. Bueno, Mi coronel Giraldo, ¿nos escucha? no tiene algún problema ahí. Bueno, pero usted le va a hacer una pregunta a alguno de los dos contertulios, coronel. Voy a dar una opinión, mi coronel. Sí, es muy corta. Bueno, sencillamente me parece que en cuanto al tema de la violencia en Colombia radica desde la misma independencia. No había ajustado un verdadero plan de gobierno y a través de esto, pues, se desarrolla en la historia hasta los 60, pues, una serie de sucesos. Y esos sucesos encaminados, obviamente, hacia una raíz del Partido Comunista, pues vamos a ver lo que pasó en Cuba por parte de Castro, la toma de Cuba, y vienen pues también los sucesos comunistas hacia el interior de Centroamérica y Sudamérica. Gente pues se ve afectado de alguna manera a Colombia, este de Castro, y empieza un trabajo de campo político, me parece que muy importante por parte de ellos, porque fue un programa silencioso, que es muy peligroso, clandestino, van poco a poco, como un cáncer, minando la voluntad de las muy buenas personas, creyendo de que este era un programa fabuloso, y era un programa que nos iba a sacar. Eso en cuanto, pues, me parece que es una de las raíces de los problemas de violencia en Colombia. Y otra raíz es la de los partidos eh, conservador, la lucha intestina que tenían entre conservadores y liberales. Con respecto a lo de los liberales, Mire, usted sí, tiene usted tiene un problema, Fuentes, que si usted se mueve, se aleja de no lo entendemos. Entonces le pediría que se quede quieto cerca al computador, porque si no, no escuchamos lo que dice. ahí me escuchan bien. Sí, señor, quédese quieto y ahora que le escuchamos bien. Tato. Eh, es decir, la situación de mi general Rojas Pinilla, como algunos lo han querido tratar de golpe de Estado, pues realmente fue un golpe de opinión. Golpe de opinión porque ya he ampliado conocimiento por parte de Miguel González, mi general Saldaña, que pues hubo necesidad de que el señor general tomara pues prácticamente las riendas, porque los políticos no fueron capaces. Pero quiero tomar también lo que decía la doctora Rosita, el por qué no nos tienen en cuenta. A mí me parece que no nos tienen en cuenta porque, obviamente, desde las épocas, ven que los militares tenemos sobre todo disciplina, tenemos capacitación, tenemos honor para poder conducir los intereses de una nación. Ellos nos mantienen alejados y nos quieren solamente limitar a lo que ellos sencillamente necesitan en el momento. Nada más. Esa es una situación. Y está visto de que en las anteriores elecciones, varios retirados, varios miembros de la reserva, veteranos, participamos en las elecciones y ese fue pues otra cortina de humo que nos utilizaron de nuevo, pero ya dándonos aval para que sigamos votando por estos partidos de siempre. Pero sencillamente lo siguen utilizando, pero no quieren al frente muchas veces del liderazgo político. Muy pocos casos sonados en Colombia, pero porque tienen padrinazgos políticos, de familiares y demás.
No, su señal está muy mala, Fuentes, se le cae. Entonces, Bueno, acá termino. bueno, no es que se le va y a veces se pierde lo que dice. No sé si Jairo Giraldo ya termina. Entonces le pedimos a Sí, Jairo señor. muy breve, Jairo, porque el tiempo ya nos está agobiando. Señor, 2 minutos. Los mandos militares y policías, gobiernos de turno, sin importar a qué partido pertenezcan. Ahora, y me incluyo en este gobierno de Gustavo Petro, como es un gobierno de Mala la señal. Se le fue la señal también a Jairo. lavándole las manos al presidente por las palabras que pronunció. Pena. No, no, creo que se salió de la sala, rematar. Se lo tomó la ¿Aló? señal. Ahí, la responsabilidad no se la podemos indicar solamente a los políticos desde 1960 en adelante. Yo creo que la responsabilidad es del pueblo que los elegimos. A esos 25 millones de colombianos que eligieron al presidente en los 60, a esos 30 millones de los 70 y hoy a esos 50 millones que eligieron, solamente 11 de ellos a un presidente como Gustavo Petro. Yo realmente considero que el principal problema de Colombia es la corrupción y se ha dado en todos los gobiernos. El todo vale, el manejo de la contratación estatal, el CBY, el cómo voy yo, el querer mantenerse per se en el poder, el nombramiento en cargos en todas las administraciones nacionales, departamentales, municipales y distritales, que hoy llamamos la mermelada. El día que un partido político acabe esas costumbres políticas y le enseña al pueblo verdaderamente lo que se quiere y no aprovechar los cargos para enriquecerse, creo que vamos a cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, gracias. Sí, seguimos con la señora Yolanda, por favor. Señora Yolanda, por favor. Usted tiene el micrófono cerrado, Yolanda. Tiene la mano arriba, pero el micrófono cerrado. Ya. ¿Aló, me escucha? Sí, señora. Ok, buenas noches. Quiero felicitar efusivamente a los dos coroneles que nos han hecho este recorrido en el tiempo, ¿sí? Y adicional a todo lo que han dicho los demás, me uno a, a una opinión muy personal y es que enunciando una célebre frase de alguien muy sabio, cada pueblo merece sus gobernantes. Definitivamente no solamente es culpa del político, el politiquero o las agremiaciones políticas que existan, sino es de nosotros como ciudadanos, que no conocemos, que no sabemos, estamos con esta apatía y con esta falta de educación tan tremenda. Bien decía por allí alguno que FECODE ha puesto las cosas a su arbitrio y a su manera de ver la situación de la educación, que desde un principio la he denunciado bastante, con bastante efusividad. Es decir, pienso que la gran calamidad que tienen nuestros pueblos, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, es la falta de educación tan grande, porque es que a los políticos y politiqueros no les conviene que el pueblo piense. Eso por un lado, aunado a todo lo que ustedes han dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Y la segunda parte de la falta de participación del estamento militar en la toma de decisiones políticas, pues tristemente, es dado porque no tenemos una voz militar o ex militar, que son ustedes los que han estado en campaña, son ustedes los que han estado en el campo, son ustedes los que han sabido cómo es que es la situación, pero no nos hacemos sentir y no tenemos una voz de aliento, más allá de una política prusiana, más allá de una educación militar, efectivamente con la disciplina que se maneja en este ejercicio, que disciplina que se conseguirá solamente con el estudio y la educación, ¿sí? Para poder lograr lo que está proponiendo Fundel, en donde, pues, reitero, quiero seguir participando y que me parecen muy enriquecedoras todas estos planteamientos. Muchas gracias. No se le oye, Fuentes. Está usted mal de sonido y algo que... Estamos graves, mi coronel. Sí, entonces pasemos ya a las conclusiones
y la despedida, mi coronel Fuentes. No, no se le oye. ¿Se ve Oh, usted? mi coronel, por favor, continúe usted, por favor. Bueno, entonces, después de escucharlos a todos, vamos a pedirle a mi coronel, González y a mi coronel Saldaña en un par de minutos cada uno, muy breve, no hay extensión de campanilla, que nos digan su conclusión de este ejercicio, como lo quieran enfocar cada uno, pero una conclusión muy profunda porque las participaciones han sido muy concretas y hemos podido, con algunas dificultades de sonido, tener una claridad conceptual del tema, que es lo que más nos interesa. Mi coronel Saldaña, sus 2 minutos de cierre. Gracias, mi coronel Villamarín. Primero que todo, les pido excusas por no haberme presentado con mi imagen. No pude entrar a la cámara, por eso me salí una vez, me metí por el celular y no pude meterme. Bueno, conclusiones. Mi conclusión es la siguiente. Falta una cultura política, falta el conocimiento de la politología, falta carácter, faltan principios y valores, falta ética. Cuando digo falta es en Colombia, qué pesar, qué pesar. Y hay mucho arribismo, de plegarse a quien tenga el poder hasta el punto de perder la autenticidad y la originalidad personal, porque se envanecen con quien tenga el gobierno y salen felices cuando se toman una foto. Eso se llama arribismo. Es mi conclusión. Entonces, falta de cultura política, de conocer la politología y la política genuina, arribismo y ética. Yo pienso que si nosotros logramos cambiar esta forma de ser, el modo de ser de nosotros, el país va cambiando, y creerle a quien verdaderamente exprese conceptos fundamentados en la teoría y en la práctica, y seguir una constante del cambio de cambio político sin desvanecer, como lo hace la Iglesia Católica en los evangelios y como lo hace el mismo Partido Comunista, que nunca cejan en aplicar la doctrina que quieren para el cambio, para que nos llegue el comunismo. Mi concepto final, mi coronel. Bueno, muchas Y gracias. compañeros, pues. Mi coronel González, su cierre de corrida. Coronel, entendí que opináramos sobre el programa del día de hoy. Perfecto. Pues en mi opinión, creo que ha sido una lección muy amplia, histórica, ideológica, cultural, social, de política, muy completa, porque hemos mezclado todos los factores que inciden en la situación social y socioeconómica y sociopolítica de Colombia. De tal manera que si podemos repetir este tipo de programas sobre, lógicamente, diferentes temas, pues iremos ampliando ese panorama, ese horizonte de conocimiento mutuo, o sea, de los colombianos, de nosotros mismos, de las cosas que hemos equivocado, de las cosas que hemos acertado, de lo que nos han enseñado mal o nos han dejado de enseñar, por inclusive muchos intereses específicos. Sería muy bueno para ir creciendo en esa cultura que tanta falta nos hace para encontrar nuestro mejor futuro. Porque el que vivieron nuestros abuelos, padres, y el que hemos vivido no ha sido precisamente el más tranquilo, el más idóneo y el más civilizado. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las personas que todavía tienen la disciplina de llegar hasta el final y nos acompañan en la sala. ¿Qué hemos hecho hoy?
El tema era buscar en un debate entre dos especialistas, analizar a fondo las razones de la violencia en Colombia, cómo han incidido estos fenómenos en tantos años y sobre todo llegar a pensar por qué después de tantos intentos de una y otra forma seguimos enfrascados en lo mismo. Eso querría decir que las vacunas que hemos aplicado no son las mejores, que los medicamentos que hemos aplicado no son los mejores y que el tratamiento posoperatorio que le hemos dado tampoco es el mejor. Entonces, como decía Jairo Giraldo, notamos que la responsabilidad es de todo el pueblo colombiano porque no hemos entendido lo que nos pasa. A lo largo de las preguntas que se enfocaron, fueron 11 preguntas. Entonces nos enfocamos en buscar quiénes son los responsables de los actores y todo nos fue llegando, que es la dirigencia política, porque es la que tiene la responsabilidad de guiar y no ha guiado bien. En segunda medida, preguntamos cuál era el rol de las fuerzas militares y nos quedó claro que las fuerzas militares con lealtad, con mucho trabajo y muy mal dirigidas por la dirigencia política, sin embargo, han sostenido el país pese a los pesares. Luego analizamos ya un poco más a fondo si lo del señor Gaitán, la muerte de él fue la causa de esta violencia, como la justifican muchos personajes académicos y de izquierda, o simplemente eso fue un florero llorente y la conclusión fue que fue un florero llorente. Luego miramos el tema del general Rojas Pinilla y lo miramos desde varios factores de su gobierno y nos quedó la idea de que le faltó fue tiempo y que tuvo muchas presiones y muchas enemistades de quienes lo subieron para luego correrle la butaca porque sintieron que sus intereses personales y de grupo estaban perdidos, ya que el general estaba ganando un respaldo popular total. Respecto a la acusación que preguntaba mi coronel Betancourt, es que a Rojas Pinilla le pasó como a Chispas y a Pablo Escobar, le echaron la culpa de todo. Hay un chiste en la escuela de artillería que dicen que alguna vez se hundió una mula que llevaba parte de una pieza y entonces una vez se perdieron unos catres de un alojamiento y decían que también se han hundido con la mula en la quebrada. Entonces eso pasó con Rojas Pinilla, todo lo querían achacar. Pero lo cierto es que el general Rojas Pinilla vino al país, puso la cara, lo pasaron detenido, hicieron un show mediático impresionante en los años 58 y 59 y finalmente tuvieron que dejarlo libre porque no le encontraron de tantas acusaciones y con tantos enemigos que lo querían ver en la cárcel, no pudieron. Entonces, puede que en su momento en algún hecho hubo corrupción porque estaba manejando seres humanos. Es probable que ese hecho haya alguna parte de verdad, pero lo cierto es que el general no estaba metido en eso hasta donde lo logró demostrar en su defensa. Inclusive María Eugenia publicó unos libros que cuentan toda la historia, son largos de leerlos, a veces un poco farragosos, pero es interesante porque está lleno de decretos, de leyes, de decisiones y se consiguen en internet gratis. Ahí en Bucaramanga hay una casa que publica libros gratuitos. Ustedes entran a esa página, si no estoy mal se llama la Casa del Libro o algo así. Y en esa página El libro total. el libro Disculpe, total, el libro. sí, exactamente. Se llama El libro total, correcto. En eso ustedes encuentran 6 o 7 libros sobre el general Rojas Pinilla y ahí está toda inclusive sus defensas y lo que planteó. Y entonces, eso sí no lo cuentan, ¿no? Él es el dictador, él es el malo, pero no cuentan que en sus defensas quedó completamente libre. Bueno, pero luego seguimos hablando y vimos una pregunta que fue muy concreta. Si esos 16 años de Frente Nacional le trajeron al país avances sustanciales o fue más de lo mismo o fue el complemento de todos estos fenómenos de violencia y nos quedó un sinsabor de que realmente la dirigencia política fue inferior, ya que Rojas Pinilla en el 25% del tiempo de ellos hizo muchísimo más y ellos en el 100% ninguno de los 4 pudo concretar todo lo que él hubiera hecho. O sea que si Rojas se hubiera prolongado en el tiempo, Colombia había dado un salto impresionante. Bueno, luego miramos buscándole aspectos positivos y negativos al Frente Nacional y las respuestas fueron que algunas cosas positivas, no muchas, con algunos lunares, pero que en el fondo no fue trascendental como quisieron, porque la violencia comunista se multiplicó y el narcotráfico y lo que tenemos ahora. Luego analizamos a 3 personajes seguidos o 3 procesos de paz atando lo que ha ocurrido con lo que venía.
y llegamos a la conclusión de que ninguno de los tres tenía ni claridad estratégica, ni estaba pensando en el país, los tres obsesionados por el premio Nobel, obsesionados por sus prebendas, y no llegaron al fondo de resolver los asuntos, y por el contrario fueron laxos, maniflojos con los terroristas e indolentes con el pueblo colombiano, que es el que les paga el salario y el que les dio el honor de ser presidentes. Y finalmente, pues pedimos unas recomendaciones y unas conclusiones. Entonces, se enfocaron mucho en la educación y en las responsabilidades de la dirigencia política. Participaron algunos de ustedes, se enfocaron también en educación, en responsabilidad tanto de gobernantes como gobernados, en la necesidad de la formación política estructural, y nos parece que esta es la fórmula como más sencilla, pero más práctica, de que todos participemos en política, porque si ya ustedes individualmente toman estos hechos, toman como referencia este video que tiene en la página, más los que tiene la página de Fundel, y hacen interacción con otras personas y nos ponemos todos a reflexionar, pues el país va cambiando. Porque estamos haciendo un ejercicio muy interesante por la mañana en el cual los invitamos, hagan el esfuerzo de asistir. Y en este momento hemos venido trabajando toda esa etapa de los años 60 con la violencia, 59, 58, y cómo la ideologización y las intrigas llevaron al pueblo a que se matara. Y resulta que han pasado 65 años y andamos en las mismas. Todavía los campesinos muy ingenuamente se dejan envenenar el alma, se dejan llevar por estos bandidos de cuello blanco y de ruana y terminan matándose o matando colombianos, y esto no puede seguir así. Tenemos que buscarle un camino diferente y la solución no es, como ustedes mismos lo dijeron, entregarle otra vez el gobierno a los mismos que nos llevaron allá con el cuento de que nosotros somos los salvadores. Pues bien, ha sido un ejercicio bastante interesante, tuvo la altura que queríamos y como dijo mi coronel González, tenemos que seguir haciendo estos debates y ojalá que alguno de los que están en la sala se le mida también a participar en un debate de estos con argumentos y que sigamos mejorando el manejo del tiempo. Cuando uno va a esos programas de opinión en la televisión, eso es como con una cuchilla de Damocles ahí encima. Tienen que tener cada palabra que decir muy medida porque el tiempo es muy limitado. Pero entre más concreto, también es más profundo. Pues que mi Dios nos proteja, nos siga iluminando. A todos una feliz noche, invitados a continuar muy comprometidos con este trabajo que hace la Fundación, porque Colombia necesita personas pensantes y proyectos cambiantes. Feliz noche para todos. Mi coronel, Amén. todos los Gracias. aportes quedaron Gracias.